Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre la parábola del trigo y la cizaña. Jesús enseñaba con parábolas. El Evangelio dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las parábolas son 1. Un método de enseñanza anterior y posterior a Jesucristo. 2. No exclusiva de los hebreos. 3. En los evangelios son historias de cosas terrenales con un mensaje celestial. 4. Son relatos cortos sobre sucesos naturales, factibles o experiencias humanas verosímiles que ilustran la verdad espiritual o moral y trascendental a vida eterna. Las parábolas para los creyentes son fáciles de entender, recordar y repetir. Los incrédulos no entienden su mensaje espiritual. Las parábolas de Cristo son doctrinales, o sea, ilustran una enseñanza divina y espiritual. Son verdaderas, de valor perdurable y universal, y especialmente claras, sencillas y concisas. Cristo refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Luego Jesucristo les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal, o sea, Satanás. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. En los evangelios, Dios incluyó unas 50 parábolas. Una manera de interpretar las parábolas bíblicas es: 1. Identificando los elementos o personas mencionadas. 2. Identificando las similitudes entre ellos. 3. Identificando las diferencias entre ellos. Y 4. Sacando conclusiones y la lección espiritual. En la parábola del trigo y la cizaña, 1. Hay 2 sembradores, 2 tipos de semilla, un campo y 2 tipos de cosecha. 2. Hay un sembrador que es Jesucristo y el otro es Satanás. 3. Una cosecha es trigo y la otra es cizaña. La cizaña será quemada y el trigo será guardado en el granero. 4. La conclusión es que en el final del mundo solo los hijos del reino, o sea, los salvos, se irán al cielo. Así, en esta parábola se enseña que hasta el regreso de Jesucristo, junto con el trigo, que es un símbolo de la iglesia, única, verdadera y universal, formada por todos los que Jesucristo considere salvos, hijos, siervos, ministros e instrumentos útiles de Dios, perdurará junto con ella la cizaña, hierba muy similar al trigo, fruto de la mentira y que representa a las sectas pseudocristianas. En el mundo nunca se ha encontrado una tribu o pueblo que no crea en un Dios,
y desde la Torre de Babel se han desarrollado muchas religiones. Las religiones panteístas son las que creen que todo es parte de Dios y que todo, el sol, la luna y los astros, y el fuego, la tierra y las fuerzas de la naturaleza, y las plantas, animales y humanos, son manifestaciones o parte de Dios. Hasta que, unos 1500 años antes de Cristo, Dios usó a Moisés para dejar por escrito lo que Él quería que supiéramos del único y verdadero Dios por la transmisión oral de generación en generación. El concepto de Dios degeneró y se hicieron múltiples caricaturas o ídolos que sustituyeron al Dios de la Biblia y se usaron para adorarlos en vez de a Dios. La Biblia dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, dando culto a las criaturas antes que al Creador, y profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la verdad y gloria del Dios incorruptible por la mentira y semejanza de imágenes de hombres corruptibles, aves y animales. Así, su necio corazón fue entenebrecido. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? Aunque cubierto de oro y plata, no hay espíritu en él. Los ídolos de piedra, metal, palo, yeso y tela tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienes, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y confían en ellos. Oh pueblo, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. También hay religiones como el Islam y los judíos que dicen que creen en el mismo Dios de Abraham que nosotros, pero una religión sin el Mesías Jesucristo como su gran Dios y Salvador no tiene ninguna posibilidad de ofrecer salvación y liberación del justo juicio de Dios y la condenación eterna, pues solo la propiciación de Cristo salva, sana y restaura, y en ninguno otro hay salvación. Se le llama secta a la religión que, aunque alega que es cristiana y que se parece mucho a los cristianos evangélicos, dice que solo ellos tienen la verdad y que fuera de ella no hay salvación. Además, no creen en alguna de las 4 doctrinas fundamentales. 1. Que Cristo es Dios. 2. Que solo la Biblia es infalible. 3. Que la salvación es exclusivamente por gracia, o sea, gratuita. Y 4. Que hay cielo e infierno. Nosotros, los cristianos evangélicos, reconocemos que toda religión, por ser una organización humana, es susceptible de perfeccionarse y de caer en error, que lo único inconmovible e inmutable es el fundamento de nuestra fe, que es Jesucristo y la Biblia, y que ninguna religión salva a nadie, sino que su función es como la de una escuela: enseñar al creyente cómo ser cada día mejor hijo y siervo de Dios. Como todos los cristianos evangélicos, nosotros nos sujetamos a los principios de solo Biblia, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y como más del 70% de los cristianos evangélicos, hemos escogido la teología arminiana wesleyana, que predica que todos necesitan salvación, para todos hay salvación y que todos pueden alcanzarla. Aunque no podemos entenderlo perfectamente, la parábola del trigo y la cizaña nos explica por qué es que Dios permite que los idólatras, apóstatas y herejes sigan floreciendo y compitiendo con la verdadera iglesia de Jesucristo, y cómo es posible que sus mentiras tan inverosímiles sigan engañando a tantos que están dispuestos a dar su vida por ellas.
pero también nos invita a apreciar la gran bendición que es ser cristianos, a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que seamos de un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Los que saben dicen que 1 millón de personas a la semana se van irremediablemente al infierno. Que Dios, el Espíritu Santo, ilumine nuestras mentes para entender la enseñanza espiritual de las parábolas de nuestro Maestro Jesucristo y que nos sigan retando a decir como San Pablo: porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Nuestra misión en un mundo donde prolifera la cizaña junto con el trigo sigue siendo ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de que todo aquel que cree, acepta y recibe a Jesucristo como su gran Dios y Salvador es salvo, y enseñar a todos los creyentes con sana doctrina todo lo que el Maestro Jesucristo nos dejó por escrito en la Biblia. Muchas gracias por su atención. Y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Así sea.